Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Hoy estamos acá en un podcast muy particular y muy especial. Hoy estaba en uno de los pocos podcasts que me han hecho a mí y me preguntaban sobre el emprendimiento. Me decían que yo tenía como una visión muy amplia del emprendimiento. Y lo que yo siempre he dicho es que todos somos emprendedores. O sea, salir adelante es un emprendimiento en sí mismo. Hoy tenemos acá a Carlos, un emprendedor, un mimo, una persona dedicada al circo, dedicada pues a eso que nosotros de pronto en el día a día no tenemos en cuenta. Pues por ahí vemos los mimos, por ahí vemos los circos, pero no tenemos en cuenta no solamente el trasfondo del emprendimiento empresarial de montar un circo, dedicarse a ser mimo, sino también la labor social que hay detrás. Carlos, me decías ahorita que es tu primer podcast, hermano, entonces bienvenido. Esto es una tertulia, una conversación tranquila, pero a corazón abierto, como en las cirugías. Así es que Un me gusto, gusta, Carlos. así es que me gusta hablar de corazón de manera entusiasta y sincera. Sí, soy un artista, contento, feliz de hacer lo que hago. Y bueno, en este momento estoy con un proyecto, eh, con un punto fijo de sacar adelante el Circo Medellín. Que lleva ese circo ya tiene más de 10 años. ¿Cuánto tiene? Sí, tiene 14 años. Imagínate, 14 años. Bueno, Sí. ¿cómo era la época de juventud tuya? ¿Cómo fue tu juventud? Bueno, muy sana. Mi juventud ¿De fue dónde muy... sos? Yo soy de aquí de Medellín, del barrio Belén, toda Sí, la vida, toda la sí. vida. Y fue una juventud muy bonita, una niñez muy linda, a pesar de algunas dificultades familiares, de algunos conflictos, ¿cierto? Por el alcoholismo de mi padrastro. Sin embargo, no, a pesar de eso, mi niñez fue feliz. Y mi adolescencia, mi juventud también, muy sana sobre todo. ¿Cómo decide uno dedicarse, bueno, a esa profesión, a ser mimo, a ser payaso? ¿Y qué le dicen a uno en la casa cuando uno dice, oiga, no, la verdad es que yo me voy a dedicar a ser mimo? Contá un poquito de eso. No, yo no sé, mira, muchas veces me han preguntado usted cómo llegó a ser mimo, cuándo lo decidió. Yo sinceramente no sé ¿En cómo serio? eso fue llegando. Hay algo que sí puedo decir que me marcó muy profundamente y es que a los 9 años, cuando tenía 9 añitos, me llevaron de la escuela Guillermo León Valencia de Belén San Bernardo. Mis queridos profesores me llevaron a ver el circo, que Sí, en ese entonces estaba armado donde hoy está el Palacio de Exposiciones, donde está Plaza Mayor, pero la sí. parte más antigua. Ahí armaban los circos. Y eso me impactó mucho. Me dejó, yo le digo a la gente, yo vi el circo y quedé rayado por el circo. Entonces yo creo que ahí empieza la venita artística, porque me enamoraron los payasos, me hicieron reír tanto, me parecieron tan graciosos que yo quería aprender ese arte, ¿cierto? Y Entonces, bueno, y aparte de que cuando entramos a ese vientre de lona, a ese universo, a ese útero de lona, a ese universo de lona que es el circo, con las luces, las lentejuelas, esas mujeres hermosas en los trapecios, los payasos, eso me atrapó. Entonces yo creo que ahí empieza la venita artística, ¿cierto? Siempre quise irme luego con un circo, pero nunca me fui. ¿y eso? Me quedé con el teatro. Bueno, yo creo que yo nunca me fui con un circo para no dejar abandonada a mi mamá, que ya estaba abandonada por mi papá, porque por esos problemas del alcoholismo, a los 2 años se separaron totalmente. A mí eso me dio muy duro. Yo era un niño muy juicioso, pero entré en una depresión y ¿Del algo niño? sí, ya tenía 11 años cuando mis papás se separaron. Y como a los 12 que estaba, en ese entonces le decíamos segundo de bachillerato, yo me eché un chiste ahí adelante, una bobada que dije, ni sé por qué lo dije, y todos se rieron. Entonces vi que eso era muy bueno, ¿sí? Esa aprobación que me hicieron los compañeros, y empecé a echar chistes, no sé, me salían, y me fui para la parte de atrás del salón. Y ahí eh, me iba muy bien, ¿no? Porque me invitaban a la gaseosita en el recreo, en Claro. el descanso, y, y empecé a ser muy chistoso. Yo creo que ahí empezó esa vida artística.
Y ahí fui avanzando en todo el bachillerato. Fui el payaso del colegio, me disfrazaba en las fiestas. Para no rebajarme en disciplina, los profesores me decían, bueno, si hace una actuación en el acto cívico o en el centro literario de la materia de español, no le rebajamos. Entonces yo hacía esos negocios con los Claro. profesores Carlos, y me evitaba la sanción. qué hay detrás de un mimo? ¿Qué hay Detrás de, detrás de, pues, de esa magia, de esa alegría? ¿Qué hay detrás en tu día a día? Lo que has tenido que hacer para, pues desde los 9 años, practicando, me imagino, actuación. ¿Qué hay detrás de esto? bueno, siempre hay una inquietud, siempre he sido inquieto por, a ver, una cosa que he tenido yo, si hay algo que me divierte, si hay una música que me gusta, si hay algo que veo, algo que como que me gusta, yo quiero compartirlo con alguien. Entonces, cuando a mí un payaso me hacía reír y yo quería hacer reír a otro también, compartir esa alegría. Cuando veía algo bonito, quería reproducirlo y entregarlo a otro. Entonces, siempre he tenido esa inquietud de aprender mucho de otros artistas, incorporarlo, explorarlo y luego llevarlo a la gente. ¿Cuántos años de estudios se necesitan para ser mimo? Para llegar a ser un mimo profesional, para dedicarse a eso que tú dedicas, para ser un payaso. Bueno, ¿Cómo es el estudio de yo, eso y cómo es ese cuento? bueno, yo digo que toda la vida estamos en aprendizaje. Hay unos trucos que se aprenden en poco tiempo, ¿cierto? Que cómo hacer ¿Cuál, el de la maleta o que qué? hacer una pared, que dejar la maleta pegada en el Pero ese de la aire. maleta es duro, ¿o no? Bueno, yo no sé, hay unos que nos parece más fácil. No, en realidad los trucos de los mismos son sencillos. Sí, Sí, sí. Lo que pasa es que uno se aprende los trucos y después tiene que aprender qué hacer con esos trucos, cómo contar la historia, ¿cierto? Yo, por ejemplo, entonces hay que estudiar teatro. Yo, por ejemplo, mira, he sido muy inquieto hasta tal punto de pensar eh, bueno, de que tengo que estudiar para ser un payaso estudiado, un payaso con fondo, ¿cierto? claro. Y de hecho, entonces me he puesto también, yo empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia, hice 3 semestres, me aburrí, entonces de Derecho me torcí para Historia. Sí, Hice 5 semestres, como estaba en la Universidad de Antioquia, fueron casi 9 años y apenas en el quinto semestre, entonces me aburrí y me salí a trabajar con el teatro, a trabajar y me fue muy bien, recorrí muchos países del mundo y nunca pude estudiar porque andaba muy ocupado. Pero luego me dediqué al circo desde el 2010 y empezó a rebajarse el trabajo, a rebajarse, a tal punto que, que ya no tenía tanto trabajo, entonces me dediqué a estudiar. Entonces claro. logré terminar una licenciatura en teatro, volví a la Universidad de Antioquia, terminé una licenciatura en teatro, luego antecitos de terminar la pandemia hice una especialización en literatura y ahorita el 30 de abril de este 2024 saqué una maestría en literatura en la UPB. Entonces, antes no podía estudiar porque tuve un periodo de mucho trabajo. Sí, Ahora no había trabajo, entonces me puse a estudiar, pero siempre con la inquietud de que el payaso también tiene que estar bien formado. sí, ¿Sí? Es como yo que me sueño allá en una escuela de circo y me la sueño con todas las de la ley, ¿no? Que los muchachos no aprendan solamente a hacer maromas, morisquetas, piruetas, sino que aprendan un idioma extranjero, historia del arte, eh, en fin, que una universidad nos avale, por ejemplo, y que los muchachos salgan muy preparados. Ese es mi sueño. y si tuvieras tenido la posibilidad, lo hubieras hecho al revés, ¿o no? Estudiar primero y luego ser mimo, payaso, montar tu circo, Sí, o sí. como, o pues, Sí, sí, es que existen las dos vías, existen las dos vías. Yo cuando le enseño a los muchachos, yo les digo, aquí hay dos vías para ser mimo. Una, aprende usted los truquitos de mimo y empieza, ¿cierto? Pero luego tiene que estudiar teatro, porque claro. usted tiene que aprender dramaturgia, cómo pararse en el escenario, cómo crear un personaje. ¿Cómo es, Carlos, vivir de ser mimo? ¿Cómo?
¿cómo hace uno para vivir de ser mimo en esta sociedad? Es un poco difícil, es un ¿Cómo? poco difícil, pero Pues yo sacaste a creo, tus 2 hijos universitarios, pues de alguna manera lo lograste. sí, Se sí, puede, ¿cómo hacer? O sea, sí, bueno, yo no sé, yo creo que como se hace con cualquier oficio, ¿cierto? Si se hace con pasión, con amor, los frutos vienen. Como te digo, yo tuve pues, mi cuarto de hora donde salían Sábado Felices en el Festival Internacional del Humor de Caracol Televisión, donde me invitaron 2 veces y estuve 2 veces en Corea del Sur, en Milán, Italia, estuve trabajando un mes en Milán, he estado en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, en Brasil, bueno, en un montón de países he estado. Entonces, también es porque he hecho las cosas con mucha pasión. ¿Cierto? ¿y Yo cómo creo que es por eso. manejabas eso, como ese emprendimiento? O sea, por ejemplo, un mes que te fuera, el mejor mes que vos te acuerdas que te fuera bien, ¿cuánto te ganaste? Y el peor mes que ha sido muy reciente, pues por lo que leí en las noticias, contanos un poquito, o sea, el mejor mes, por ejemplo, cuánto se produjo, pues como, Bueno, lo que pasa es que en mi vida está partida en dos, ¿cierto? Por un lado soy Carlos Álvarez Mimo Clown, que es sí, como mi emprendimiento, mi empresa. Yo soy una empresa que antes del circo, como nunca me fui con un circo, entonces me quedé con el teatro. Y en el teatro me formé y en el ambiente del teatro, pero había una particularidad. Hace poquito te mencioné que viajé por muchas partes del mundo, pero como a los 9 años había visto el circo, yo llegaba, por ejemplo, a una ciudad, cumplía mis compromisos, invitaba a un festival o a una presentación en un teatro y después preguntaba, ¿y dónde está el circo? Y me iba para allá, los visitaba, les compraba souvenirs, veía el espectáculo, pues era emocionado. Iba caminando por alguna calle de Italia, de una ciudad de estas, y veía un afiche de un circo y lo despegaba con cuidadito para coleccionarlo. Entonces, en todos esos viajes coleccioné libros de circo, películas, documentales, sí, que ahora reposan ahí en el Circo Medellín, en una pequeña biblioteca que yo le doné a la Fundación Circo Medellín para que ponga a disposición de la ciudad esa colección. Entonces, ese era mi apasionamiento. Hacía teatro con mis títeres, con mi mimo, pero siempre como muy interesado en el circo. pero la pregunta final entonces, ¿has tenido meses en donde te has hecho 0 pesos? Ah, bueno, sí, sí. Cuando empecé en el teatro, que no era conocido, fue un poco duro arrancar. Después alcancé un momento en que todo el mundo me llamaba. Cierto, como te digo, salían Sábado Felices en el Festival del Humor, me invitaban al Iberoamericano, ¿Y Fanny ese Mique. recurso que sea lo ahorrabas o Sí, no? fui muy juicioso, fui muy juicioso. Yo en este momento tengo mi casa propia, tengo mi carrito, entonces le di estudio a mis hijos. Claro, Entonces, afortunadamente, porque luego me dediqué al circo en el 2010 y empezó un declive, ¿cierto? claro. Ya no me llamaban tanto para compromisos y me dediqué solamente al circo. Contanos un poco del circo, que tiene también como una función social. O sea, una historia detrás que finalmente terminaste montando un circo con 10 jóvenes de un barrio, con 10 jóvenes de un barrio marginado, con 10 jóvenes que no tenían posibilidad de lo básico, de comer, de formación. Entonces nace ese circo que hoy es como fruto de muchas noticias aquí en nuestra ciudad, en Antioquia, en nuestro departamento en Antioquia. Pero contanos un poquito del circo y ese proyecto social. Bueno, sí, es una historia muy linda, porque, bueno, yo en mis presentaciones de mimo, que me presentaba aquí en la ciudad, una vez se me acercó un sacerdote español joven y me dijo, Carlos, tengo un grupo de muchachos en un barrio, en el barrio 13 de noviembre, estoy armando un grupo de teatro para que usted me les enseñe. Entonces, sí, padre. Bueno, después, como a los 2 o 3 meses, volvió, me vio en otra función, porque a él le gustaba ir a ver mi trabajo y volvió y me dijo lo mismo, padre, claro, yo voy. Y tampoco me llamó. Hasta que la tercera vez me dijo, Carlos, ahora sí, conseguí un patrocinio de una ONG italiana que se llama CHIS y me presentó a los chicos en el barrio 13 de noviembre. Sí, A la hora del almuerzo habían como 15, 20 chicos, algunas chicas. Eh, me, me sorprendió mucho porque había una niña de 11, 12 años en embarazo,
y esos pelados ahí sentados en una mesa de comedor grande, y cuando veo que les traen el almuerzo, unos platos así con unas montañas de arroz así, pero sin decir mentiras estoy. Y yo, padre, ¿qué es toda esa comida para esos muchachos? Carlitos, es la única comida que tienen en el día. Y claro, llegan unos pelados y entonces yo no almorcé por mirarlo así asustado y se comieron todo eso. Entonces ya terminaron los muchachos, me los presentaron, yo les hice una demostración de mimo, estaban fascinados y ya el padre empezó a contarme que eran hijos de desplazados, que él siempre los había visto en una esquina sin hacer nada, de día, por la mañana, al mediodía, por la noche, al otro día, todos los días del año. Entonces se les acercó, se dio cuenta que eran hijos de desplazados por la violencia, que a algunos les habían matado el papá, que el papá era alcohólico, que el otro era drogadicto, que la mamá estaba interna en una casa de familia, que estaban ahí y que aguantaban hambre. Entonces lo primero que hizo el padre Rubén Sánchez fue llevárselos para esa casita donde él vivía con otros sacerdotes, donde era como un pequeño monasterio, Sí. y ahí cuidaban unos abuelitos que ellos mismos recogían de la calle. Y tenían 2 señoras del barrio que habían contratado para que les cocinaran. Entonces él habló con los otros hermanos, los otros padres, le dieron permiso para que llevara a los muchachos a almorzar. Y ahí formó un grupo de teatro. Ya cuando yo fui, ya había formado, ya estaba... ¿Y cuándo empieza, cuándo te los llevas vos para el circo? O sea, después de esta historia, Bueno, al final, ¿cómo termina eso? estuvimos un año ahí trabajando, enseñándole a los muchachos con muchas ganas de aprender y poniendo todo de ellos y las niñas, todo. Y al año trasladaron al padre Rubén Sánchez para Europa. Sí. Y yo me quedé ahí. Entonces, como una ONG italiana era la que nos estaba dando materiales para trabajar, había puesto también un sociólogo italiano radicado aquí en Colombia para que nos ayudara. Entonces el padre se fue y yo, ¿qué hago con estos muchachos? Padre, entonces el padre me buscó y me dijo, Carlos, ¿qué dice usted con...? Le dije, padre, yo no me puedo quedar, ando con mucho trabajo. Y se puso a llorar, ¿no? No, se va a perder el proceso, mire que a ellos los iban a reclutar la banda armada del barrio y si los dejamos solos, los reclutan, este proceso se daña. Entonces le dije, padre, cuando lo vi llorando, dije, padre, listo, yo me quedo con los muchachos. Pero después dije yo, hijo de mamá, ¿ahora qué hago con estos muchachos? Y entonces estuve hablando con Luigi Conversa, el italiano, que era sociólogo, y me dijo, no, pues, Carlitos, junten esos 2 sueños. Y le dije, ¿cuáles sueños? El que usted me contó que siempre ha querido tener un circo. Y los muchachos también. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo así? Es que antes de irse el padre los llevó a ver un circo de esos chiquiticos que vienen al barrio y les dijo, vea, eso es lo que tienen que hacer. Aprendan lo que les estamos enseñando para que monten un circo, ganen platica, puedan estudiar y le puedan ayudar a la familia. ¿Cierto? Al fin y al cabo, sacerdote. Claro. Entonces los muchachos quedaron con esa idea. Entonces a mí se me prendió el bombillo, empecé a buscar asesoría y algunos amigos cooperativistas me dijeron, no, la figura de fundación te conviene hacerla, porque yo decía, ¿qué hago? ¿Una cooperativa, una fundación, una asociación? Entonces me dijo, no, la fundación. Entonces hicimos la Fundación Circo Medellín y en ese momento empiezan a molestarlos en el barrio porque eran ya los pelados ya, porque antes eran carritos en estos barrios que llevan y traen cosas de las bandas armadas. La droga, armadas. Mandado, favores, razones. Sí, pelado, vaya, lleve este paquetico, traiga aquella cosita, lleve este revólver. Cuando venga la policía grite Eva, entonces ya sabemos que viene la policía. Entonces esos peladitos de ahí, ya algunos eran carritos y eran precisamente los que eran primos del jefe de la banda. Por eso el padre una vez, cuando me buscó, me dijo, tenemos que reclutarlos nosotros antes de que estos muchachos los recluten. Y entonces, entonces ya me los tuve que traer para Belén San Bernardo, donde yo toda la vida he sido de Belén, alquilé una casa y me los llevé para allá, 10, porque las niñas no me las pude llevar porque es muy delicado uno llevarse esas niñitas, ¿no? Pero me llevé a los muchachos 10 con esas pintas que tenían a veces de usar chaquetas negras y con tache y todo, y entonces a convivir en esa casa y me ofrecieron un circo. Ve, Carlos, vos que te gusta tanto el circo, un amigo que es mago. En Bogotá, un amigo me está vendiendo un circo. Y yo, ¿cuánto vale? Vale 50 millones. Y me voy yo para allá, yo sin saber de circos, sin saber si estaba bueno. Yo tenía 25 millones ahorrados y presté 25 en una cooperativa.
y fui a Bogotá, lo compré y me lo traje en un camión. Y en el camión me vine yo. Y en la casa donde los tenía ellos, guardamos, como estaba casi vacía, ahí guardamos ese circo hasta que aprendimos a armarlo y hasta que le encontramos un lote en el Cerro Nutibara donde estábamos hace 14 años. Carlos, en este proceso, pues esta vida tuya de artista de los 9 años, dedicado a eso que llevas en el corazón, pues los payasos a veces también sienten tristezas profundas y tienen frustraciones. Claro, sí, total. ¿Cuál ha sido ese momento más duro en tu vida en este emprendimiento, dedicarse al arte, a la cultura, dedicarse a hacer mimo, a montar un circo? ¿Cuál es ese momento de coraje que vos has dicho, tiro la toalla hasta acá, que tengas en el corazón? Bueno, no, han habido varios momentos de desilusión, ¿cierto? Pero sobre todo ahora que estoy con el circo, antes no, porque no me quedaba tiempo de que me entrara, nunca me deprimí, nunca tuve angustias, porque siempre me fue muy bien, Sí. pero me dediqué al circo. ¿Y qué te ha conmovido ahí? ¿Qué te ha dado tan duro? Me ha dado duro que nos dejen solos, que la ciudad nos deje solos. ¿Y por qué sentís que la ciudad te deja solo? Porque es que, mira que aquí hay, por ejemplo, unos after party, que son todos clandestinos, nadie sabe dónde quedan, pero allá llegan todos. Y allí en el Circo Medellín, mucha gente que, yo no sabía que había un circo, ¿y por qué no van? Pero mira que estamos en todo el centro del área metropolitana, a 2 cuadras de la estación Metro Industriales. Estamos en un lugar hermoso, que con las uñas lo hemos puesto. Si ustedes van, encuentran cosas recicladas, adoquines reciclados, pero bien puestecitos, el bombillito, toda la iconografía del circo. Y los artistas nos preparamos muy bien, somos profesionales, nos vestimos bonitos, nos pintamos bonitos, y que de pronto, y en las redes ponemos función de circo, domingo a las 11 de la mañana, y que lleguen 6 personas, 5 personas. ¿Y eso para nosotros es muy... ¿Qué sentís en el corazón cuando ves ese escenario vacío? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa? Yo digo, no, tal vez no es el momento. Tal vez no es el momento, la ciudad no nos necesita, no nos merece, no es el momento, ¿cierto? Como en la historia de muchos artistas que han pensado de una manera muy adelantada. O quizás esto ya se está extinguiendo, esto ya no se necesita. ¿Y por qué seguís con eso si a veces tenés ese sentimiento? O sea, ¿por qué seguís con esa obsesión? Porque yo tengo entendido que inclusive en ese circo, pues ahí lo que producís, allá llevas muchos payasos de los que están en los semáforos, de gente que hace mímica en los semáforos, que hace arte. Vos los llevas allá, los formás. Pero ¿por qué sentís esa desesperanza? Sí. No, hemos tenido muchas satisfacciones espirituales. Sí. Sí, hemos tenido muchas satisfacciones espirituales. Que llegue allá, por ejemplo, un muchacho bien triste con una problemática y que con el arte le devolvamos la fe y la esperanza. Es muy satisfactorio, ¿cierto? Y quizás Dios me puso ahí para eso. Y hemos logrado cosas bonitas. O sea, has llorado del desespero en esa, como, Dios mío, no llega a nadie. Sí. Contanos en alguna ocasión de esa donde hayas sentido, Dios mío, ¿qué es esto? Pues, o sea, tiro la toalla, algún suceso. Sí, pero mira pero los artistas somos muy tercos, ¿cierto? Alguna vez, por ejemplo, yo dije, yo voy a dejar de ser payaso, hombre, no. Pero después me puse, pero es que los payasos se necesitan. O sea, yo pienso, mira, que siempre hay que tener viva la esperanza y tener como ese norte y buscar la utopía, ¿cierto? Y alguien tiene que hacer eso, alguien lo tiene que hacer y sostenerlo. Entonces, eso es lo que me vuelve a hacer regresar. Claro. Pero confieso que sí estaba a punto de tirar la toalla. Pero me acuerdo una cosa que vi por allá en San Andrés una vez, que dice, aquí en San Andrés no tiramos la toalla, sino en la playa. Entonces, y yo sí, no va a tirar la playa, no en la toalla la va a tirar en la playa, pero no la va a tirar todavía. Oiga. Pero sí me han cogido, mira, con angustias económicas, que nos van a cortar los servicios, que no tenemos para pagarle a la vigilancia, que preparamos esto tan bonito y le hicimos este esfuerzo y no vinieron ni nuestros amigos aquí. Claro. Eso es duro, eso es muy duro. Pero
Pero también está el otro extremo que pienso, no, pero no nos podemos dar por vencidos. Alguien tiene que seguir resistiendo. Y bueno, y nosotros ahí estamos existiendo, Claro, resistiendo, y es insistiendo. que y hoy que está tan de moda la palabra en términos ideológicos, la revolución, la resistencia, eso que le meten ideología a todo, pues yo creo que la verdadera resistencia y la verdadera revolución es la tuya, la de seguir soñando, seguir cambiando vidas, aunque vayas a arrancar una función y mires al público y no veas a nadie, pero con esa convicción en el alma, Sí, y ¿cierto? sin embargo, te cuento que cuando van 6 personas, yo vivo tan agradecidos con mis artistas, somos 10, y mis artistas son tan lindos, y aprovecho para decirlo aquí en público, que ellos van 5 personas y se presentan como si estuvieran 200. Ellos salen con toda la energía, y ellos van ahí, y no van por la plata, porque si nos repartimos la taquilla de 6 personas, no nos toca ni a 10.000 pesos, ¿cierto? Pero ellos van ahí porque quieren, porque les gusta, porque están en el circo. Igual ellos van en semana a los semáforos. Algunos de ellos a los semáforos a rebuscarse en el sustento, porque hay veces no nos llaman a trabajar. Nosotros hacemos funciones en colegios, en alcaldías, y hay veces, hay temporadas del año en que nos resultan, pero hay temporadas en que no nos llaman. Claro, Entonces ellos no se dejan morir de necesidad, o sea, van a la calle, ¿no? claro, Van a la calle y la calle los salva. La calle, bueno, increíble. yo todavía no he tenido que ir a la calle porque yo todavía me llaman por ahí con mis espectáculos unipersonales de mimo. Pero, por ejemplo, la calle salva, en la calle la gente baila, la gente puede comer, la gente vive, hay gente que vive en la calle, que duerme en la calle, ¿cierto? Como decía un escritor mexicano, cuando no tenemos nada, cuando no tenemos posibilidades, la calle nos acoge y en la calle podemos sobrevivir. Hay muchos autores hablando de literatura que dicen que nuestra sociedad está enferma, ¿cierto? Inclusive, pues mi generación es la generación con más suicidios en la historia de la humanidad. Cada 40 segundos se suicida un joven. ¿Verdad? Muy lamentable, Yo creo que sí. necesitamos pues encontrar personas como vos que transpiran alegría. Yo creo que nuestra sociedad necesita más payasos en las calles, que necesita más alegría, más mimos. Y ustedes en ese sentido pueden ser la cura a muchos males que nos imprime la velocidad y la vida actual. Sí, mira, por ejemplo, yo acabo de escribir toda la experiencia que te he contado con esos chicos que conocí en el barrio 13 de noviembre, desde que los conocí hasta que ellos egresaron del circo. Ellos tienen ahora su propia compañía. Y yo escribí eso con el ánimo de decirle a las autoridades administrativas, culturales, de que el arte sana, de que el arte saca a la gente adelante, de que el arte es muy importante, pero lastimosamente todavía no se le ha dado el valor que, ¿Crees que, que se merece. una pregunta, crees que el valor a una expresión como los mimos, los payasos, el arte, eh, se la dan los políticos o que ellos mismos la sacan a relucir? O sea, que es necesario un político para darle el valor a una actividad o, o ustedes mismos con su fuerza, con lo que tú haces, con tu historia, dan más autoridad y más legitimidad que cualquier política pública. Yo creo que el esfuerzo tiene que ser de ambas partes, ¿no? De ambos lados. Porque ahora que me decías que cuál ha sido de mis grandes desilusiones, es que nosotros nos hemos aplicado juiciosamente a hacer este trabajo con mucho amor, sin plata, sin pensar en la plata, solamente como en esa satisfacción espiritual. Es que si algo, mira, hay cosas hay sacerdotes y monjas que son de verdadera vocación. Hay maestros de verdadera vocación y artistas de verdadera vocación que no pensamos en el dinero. Entonces lo hacemos con amor. Nosotros ponemos esta parte y ya la parte administrativa y la parte cultural, las autoridades culturales tienen que poner la otra parte, es una responsabilidad social. Y hay veces vemos que no la ponen, pero vos tenés razón en el sentido de que nosotros tenemos que seguir.
Yo por eso cuando me estoy desanimando, vuelvo y me doy ánimos porque digo, no, esto no se puede dejar. Claro. Hay que seguirlo. ¿Cierto? Carlos, y para ir terminando este podcast, ¿qué le dirías vos? O sea, el mundo en que tú vives, con todas las carencias, con las frustraciones, es un mundo de magia, es un mundo mágico. Como lo dices tú, cuando uno entra a un circo, las luces, ¿cierto? Es un mundo, esa magia que se ha perdido en el mundo y que el mundo necesita con más fuerza hoy. Sí, total. Que nos ayuda no solamente a vivir por vivir, como dicen los poetas, sino a darle un sentido. ¿Qué le dirías vos al montón de emprendedores? Este podcast lo ven muchos emprendimientos, muchos pelados que quieren algo diferente, pero también aquí hablamos de salud mental, de dificultades, de tormentas. También lo ven presidentes de multinacionales. ¿Qué le dirías vos a esas personas que están allá, que viven ese mundo tan diferente al tuyo? Ese mundo del afán, es el mundo de vivir por vivir, ese mundo de la velocidad, de lo mismo, del trabajo, ese mundo metalizado. ¿Qué le podrías decir a las personas para que terminemos este podcast con una conclusión de un artista como vos que ha dedicado su vida a la magia? Ay, muchas gracias. Mira, hay dos cosas. Yo diría que en estos momentos de tanta tecnología, de tantas pantallas, de tanto corre-corre, es muy rico, es muy bueno volver a lo elemental, a lo sencillo, volver a la lúdica, volver a jugar, ir a un circo que es tan evocador, ¿no? Desde la infancia, un circo que es evocador del encuentro familiar, porque a uno siempre lo lleva la mamá, el papá o la tía. Un circo que es evocador del encuentro comunitario, porque ahí se encuentran la gente del barrio, Claro. o la gente del pueblo. Ve, mira fulanito, tal vereda, vino al circo. Son cosas muy lindas, ¿cierto? Entonces, ¿qué le diría yo a toda la gente? Que volvamos otra vez a lo simple, a lo sencillo, que nos gocemos la vida, ¿cierto? Es por ejemplo con el mimo, en un mundo tan ruidoso, que se pare un personaje ahí con su carita blanca y en silencio. Eso es un gran acontecimiento. Es como a principios del siglo XX, cuando no existía la radio. Entonces, había silencio o había el silencio o habían los sonidos de la naturaleza. Y se inventan el radio y el radio nos llama la atención. Pero ahora hay tanto ruido, hay tanto radio, que si apagamos el radio, el silencio nos roba. Entonces es el momento en que volvamos al silencio, al encuentro familiar, al encuentro comunitario. Hasta el encuentro con uno mismo. Al encuentro con uno mismo, de verdad que sí. Y a ese encuentro con los artistas, porque los artistas creamos ilusiones y hay que estar ilusionados. Hace un momentico mencionabas el suicidio, y el que no esté ilusionado en este mundo se suicida, se mata. ¿Por qué? Hay que estar ilusionado. Como decía Eduardo Galeano, hay que tener utopías. Perseguir utopías que sirven para caminar. Que sirven para caminar. Yo por eso todavía es que no he cerrado el circo. Y no lo vas a cerrar. No. Carlos, te agradezco mucho por venir acá. Esto, pues más que un podcast, es un reconocimiento a tu esfuerzo, a lo que has hecho de corazón, a tu causa, a tu labor social, y qué bueno tenerte acá en este lugar, en este podcast. Un saludo especial a todos los que nos ven. Hasta el próximo podcast, y sé que este podcast será muy especial para todos, que de acá como empresarios, como emprendedores, como soñadores, pues probablemente tengamos muchas enseñanzas que sacar, más que en muchos de los podcasts que hemos tenido acá con muchos de esos líderes tan reconocidos. Entonces, bueno, hasta luego a todos y gracias. Bien, bueno, muchas gracias.